Vale, bueno, pues estoy grabando ya, ¿vale? Bueno, pues en esta mesa de diálogo vamos a hablar un poquito sobre el tema estudiantil, que es uno de los ejes que se llevaba desde el movimiento 8M en las anteriores huelgas. Y este año, bueno, aunque no hay huelga, y hemos querido desde la plataforma 8M enfocarlo un poquito por estas mesas de diálogo que son online, para poder acercarnos también con estas temáticas a las mujeres y que podamos interactuar y participar un poquito. Bueno, no sé si sabrá la gente un poquito cómo funciona la plataforma 8M en Badajoz. Sabéis que las plataformas 8M surgieron en todo el territorio a raíz del movimiento feminista, del auge que tenía. Y en Badajoz estamos activas, participando de manera asamblearia y bueno, tanto gente que participa en otras asociaciones como a nivel individual, nos organizamos para hacer cositas como estas y bueno, y muchas otras como las manifestaciones y todo lo que es más visible. Entonces, si queréis, os doy paso, yo me voy a presentar, que soy Cristina, una de las integrantes de la plataforma. Voy a intentar dinamizar lo mejor que pueda esta mesa de diálogo y nada, tengo 27 años y soy de aquí, de Badajoz. Amalia, si quieres empezar tú, te presentas y vamos para que la gente nos conozca. Vale. Yo soy Amalia, soy de Santa Amalia. He estado estudiando en Badajoz hasta este año pasado. He estado integrada en la Asamblea Universitaria de Badajoz desde el primer curso y desde el segundo en el consejo, trabajando en el consejo de estudiantes primero de mi facultad y luego en el consejo de la universidad como delegada y subdelegada. Y bueno, y he sido miembro de la plataforma 8M también, incluso este año, aunque esté menos activa. Vale, gracias. Clara, sigues tú. Vale, yo soy Clara, tengo 21 años, soy de Cádiz, pero estoy estudiando aquí en Badajoz Biología. Y bueno, estuve el año pasado en representación estudiantil en el Consejo de Estudiantes de Ciencia y este año en el Consejo de Estudiantes Central y soy subdelegada. Y bueno, miembro de la plataforma desde hace ya creo que 3 años. Y bueno, poco más. Hola, Guay. bueno, yo soy Marisa y estudié educación social, también antropología y bueno, ahora trabajo en el ámbito público de la educación y también soy miembro de la plataforma 8M. Y nada, encantada de que hayáis hecho estos conversatorios para el 8M. Genial. Vale, pues si queréis, como ya más o menos nos hemos presentado y eso, empezamos un poquito a hablar de algunos de los temas. Uy, que muevo esto. De algunos de los temas que teníamos por aquí. Algunos de ellos eran, por ejemplo, el tema del acoso sexual, que ahora también se ha centrado mucho el movimiento feminista en ello, porque es algo que bueno, muy visible y muy candente en la sociedad, por desgracia. Y cómo se da en las aulas y también cómo se está llevando desde la gente cómo se está viviendo un poco desde la gente que estáis más conectada con este ámbito. Va, Clara, dale, que te veo ahí. A ver, yo aquí pues creo que es importante empezar a hablar del origen un poco o del factor más influyente en eso, y es que al fin y al cabo pues la educación juega un papel fundamental en ese sentido, ¿no? Que desde pequeña se nos hipersexualiza o se nos enseña un poco que nuestra valía pues depende de cuánto podamos llegar a gustar o a complacer, sobre todo a los hombres. Entonces ya pues ahí se induce un poco esos comportamientos y esa dinámica patriarcales. Y al fin y al cabo también se nos dice, por ejemplo, que las chicas maduramos antes, que los chicos, que eso es algo natural, etcétera, no que es un comportamiento que se nos enseña, aunque no sea de manera directa. Y bueno, también en las películas, en el contenido audiovisual y todo eso, ¿no? Libros, en la cultura, también continuamente pues se romantiza un poco eso, ¿no? Las dinámicas que se dan. Y luego, yo creo que en este sentido, en el del acoso a las aulas, se puede como dividiendo en dos vías, ¿no? Un poco la establece entre profesores y alumnas y entre alumnos y alumnas.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el del, si queréis, hablamos primero del de profesor-alumna. Al fin y al cabo es como que él, como figura de autoridad, pues bueno, establece una relación de poder entre uno y ella. Y ella al final pues como un poco el sujeto pasivo, más vulnerable, y se aprovecha de esta manera de eso, de la inexperiencia que puede tener. Y como ya he dicho antes, que desde pequeña, ¿no?, se nos enseña un poco de que tenemos que gustar sobre todo a los chicos más mayores y demás, pues no se ve tan mal o está más normalizado quizás que, bueno, no sé qué pensáis de esto. También el tema de la pornografía un poco, ¿no? Y de todo, bueno, la pornografía digamos que a lo mejor lo más evidente, pero todo lo que se construye, lo que tú decías también de las novelas, todo esto, se normaliza mucho el que un hombre mayor de autoridad esté con una chica joven, ¿no? Muchas veces lo vemos también en los famosos, ¿no? Y en la cultura de la pedofilia, al fin y al cabo, lo que has dicho, que también se perpetúa mucho con la pornografía, ¿no? De la edad no importa, el amor no entiende de eso, si te gusta o estás enamorada, pues adelante. Y al fin y al cabo, pues eso, pues al final como que de manera impune se dan estas dinámicas en las aulas y bueno, luego también la víctima, por decirlo así, es lógico que nosotras nos sintamos más atraídas por a lo mejor, o hayamos interiorizado, ¿no?, esta idea de tenemos que gustar y demás. Entonces es lógico que nosotros podemos sentir atracción hasta a hombres más mayores. Lo que pasa que es que en este caso es el adulto el responsable de decir, oye, no, esto está mal, esto no es así, y eso yo puedo entender que se dé esto, pero no voy a hacer nada ni me voy a aprovechar de tu situación para poder sacar un beneficio de ti, ¿no? Y bueno. No sé si Marisa o Amalia queréis comentar algo sobre esto en específico. A mí me parece súper interesante, la verdad. Sobre esto en específico no, pero justo estaba viendo sobre el acoso en las aulas, estaba viendo los casos en el informe diagnóstico que ha publicado la Universidad de Extremadura, le publicó en 2019, de cara a la elaboración del tercer plan de igualdad, el número de casos que se han dado de acoso y en cuánto se ha activado el protocolo de acoso. Porque el protocolo de acoso de la universidad, como bueno, en el mismo informe lo dice, que hay que revisarle, porque en muchos casos no sirve, simplemente los responsables han acompañado a la víctima a denunciar y ese ha sido el cometido de la universidad. Porque el protocolo no daba para más. Pero en el mismo 2019 el número de casos es bastante alto para lo que se entiende de que, claro, que se espera que la universidad y en la universidad incluso se han dado casos del caso contrario al que dice Clara, de un grupo de primeros, que son los más pequeños, digamos, acosar sexualmente a una profesora que era bastante joven, pero no dejaba de ser mínimo 7 años por lo menos mayor que ellos. Y se han permitido el lujo de acosarla porque como son grupos de 80 en los cuales a lo mejor hay 40 por lo menos, 40 tíos, pues se sienten con la legitimidad para acosar a una profesora porque la ven más joven y la ven más vulnerable, porque a una que sea más mayor igual no se atreven, le tendrán otro respeto, pero le pierden el respeto y se llega a casos de acoso. Sí, a ver, yo he hablado un poco del caso general, ¿no? Pero evidentemente sí. también se da en otro sentido. Además, también muchas de las víctimas les da miedo denunciar, porque saben que al exponerse van a tener menos apoyo o se les va a cuestionar más, se les va a perseguir más y culpar, responsabilizar de sus actos mucho más que si ese de a lo mejor de otra manera, ¿no? Entonces, de esa manera se dan en un montón de centros y nadie ni siquiera tiene constancia, o tienen constancia lo ignoran y la víctima sigue sufriéndolo y aguantando ese acoso sin ningún tipo de repercusión por parte de la otra persona. Y bueno, si queréis hablamos también un poco que eso también pasa de alumnos y alumnas, ¿no? Porque muchos comportamientos, actitudes machistas se disfrazan de broma desde que somos pequeños. Le levanto la falda, qué gracioso,
le digo con un comentario, esa es tal, esa es cual, ¿no? Sí, yo creo que yo respecto un poco al acoso sexual más en las aulas, más entre los jóvenes entre 12 y 16 años, ¿no? Que es un poco, que puede ser un poco las causas, la parte, hay muchas cosas psicológicas, ¿vale? La parte de insultos, de lo que estabais hablando, ¿no? En ese aspecto, sobre todo comienza cuando cambian ya de la primaria y pasan a la secundaria. Hay un gran salto ahí que creo que hay un punto de prevención y de foco donde hay que estar muy atentos porque comienzan también ahí, ya sé que en la primaria también, pero cuando llegan a la secundaria comienzan esa parte de más fuerte, la parte del acoso psicológico, los insultos, esos comportamientos que se empiezan a reproducir mucho más machistas o en lo que estábamos hablando también el acoso físico, ¿no? Que ya llegamos un poco más a golpes, a empujones, al contacto más físico, lo que tú hablabas de levantarte la falda o bueno, pues ese contacto que también se empieza a reproducir y ahora el constante momento que hay del ciberacoso, ¿no? Toda esa parte también que los adolescentes están cogiendo los móviles, sus relaciones están cambiando y se están llevando, hablan por las mañanas en el instituto de lo que hacen por las tardes con su móvil y vuelven así por las mañanas todo el rato un poco que si les quitan los móviles también, que si no se los quitan, cómo educamos en ese sentido. En fin, hay ahora mismo muchísimas denuncias, pero como decíais, no se canalizan, no hay canales, no hay canales como de comunicación, ¿no? Dentro del centro educativo, las familias, en cierta manera las instituciones que trabajan también en ese sentido. Amalia hablaba de ese plan de igualdad, ¿no? Dentro de la universidad. Si hacemos referencia al primer plan de igualdad que se ha elaborado en el ámbito educativo, ¿no? El primer plan de igualdad de género para las escuelas, hay un dato súper interesante que dice, que lo rescataba por aquí, al ser preguntado a los centros educativos si tienen un protocolo de actuación establecido para evitar estos estereotipos sexistas y culturales, indican el 83% de los centros no disponen de los mismos. O sea, que cuando un adolescente o alguien quiera denunciar una situación de acoso o de violencia o algo psicológico, va a haber un difícil camino ahí para poder canalizar esa denuncia, situación, ¿no? Esa situación. No sé. Claro, bueno, un poco también Sí, que hay mucho trabajo por hacer en muchos sentidos. Sí, yo nada, creo que es necesario es un protocolo contra la violencia que se dan en las aulas y también lo que has dicho de los móviles y demás. También pues muchas veces a lo mejor si una chica sube algo o manda algo a algún chico, ¿no? Sexual y esa persona lo filtra, pueden decir perfectamente que es ilegal, que se toman las medidas, pero la realidad es que la culpa y la persecución va a ir para ella. Se va a filtrar, se va a difundir, se le va a ridiculizar y se le va a tachar de todo. Y hay muy poco amparo también con este tipo de cosas. Y al final eso no se borra, por mucho que sea ilegal y que denuncie y tal, pero eso a ella ya no se le olvida. Educación tecnológica en este sentido hace falta mucha porque te miro el móvil, te controlo a través del móvil, a ver con quién hablas o dame el móvil. O sea, y esto cada vez yo observando, esto hace sentir muy mayor, pero observando a los adolescentes y demás, es cada vez más serio, en vez de, claro, dicen, no, si cada vez hay más igualdad, si esto ya no hace falta. No, es cada vez peor en ese sentido, porque claro, cada vez hay más medios. Ya no solo puedes acosar por una notita en clase, ahora puedes hacerlo por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por TikTok.
en fin, las posibilidades son más y ahí falta, y eso, como los móviles en clase no se permiten, pues no existe y de esto no se habla y luego ya lo que pase fuera, pues no es problema nuestro y yo creo que no van por ahí los tiros. Ten en cuenta que también dice aquí en el plan, en el diagnóstico, que solo el 50% de los centros educativos cuentan con una línea educativa relacionada con afectivo sexual. Es decir, que en ese sentido ni siquiera se está tratando una cosa tan importante como es la prevención, como es la transmisión de ciertas enfermedades, ¿no? Claro. Como es la afectivo social, o sea, afectivo emocional, yo qué sé, las emociones. ¿Sabe? Que eso seguramente puede trabajar la parte de lo psicológico, ¿no? De cómo nos tratamos, de cómo nos estamos hablando, ¿sabe? Cómo es el trato incluso en las aulas, ¿no? Porque este plan nuevo, este plan de igualdad venía de unos planes de coeducación y unos planes de convivencia escolar, se les llamaba, ¿no? Sí. Se les venía llamando de ese modo, que en definitiva... Pero el plan de convivencia ni siquiera era obligatorio, que era como, No, bueno, pues no. que te apetece, pues lo haces, y si no, pues... Sí, efectivamente, era como líneas estratégicas. Efectivamente, este plan sí hay algunas cosas que obligan, hay alguna obligatoriedad en el plan de acción, hay una obligatoriedad en algún sentido que es no solo que tú celebres el día del 8M en tu centro, ¿vale? Como está viendo ya muchos, ¿no? Muchos centros educativos ya van incorporando fechas muy importantes, claves para la mujer, ahora el Día de la Ciencia, no sé qué, están incorporando. No, que sea una cosa muchísimo más transversal en el currículum, que ya hablaremos ahora, o mucho más transversal ahora llevar los proyectos de centro, que no sea solo festividades así puntuales. Bueno, ya. Genial, mejor. Bueno, yo sobre esto, para terminar un poco este punto, ¿no? Hablaría un poco de a lo mejor soluciones o propuestas un poco de cómo tratar este tema, ¿no? Que por ejemplo yo creo que hace falta a lo mejor talleres dedicados a lo mejor un poco a la autodefensa o formaciones, ¿no? También, tanto a ellas como a ellos, sobre todo a ellos, sobre eso, qué se debe hacer, qué no se debe tolerar, que todo hilado a eso un poco. Claro, a ellos a no hacer y a ellas a no tolerar. Porque es que al final eres muy que te quejas por todo y estas cosas y estás loca, ¿no? Y tampoco... Y en ese sentido se hace falta formación. ¿Creéis que en ese sentido, aparte de darle formación también a los alumnos y a los profesores, ¿no? Al profesorado, ¿creéis que es importante también hacerlo de manera diferencial? Porque muchas veces, yo por ejemplo, sí quiero dar talleres a colegios e institutos sobre, pues bueno, violencia machista y tal, y siempre se enfoca de una manera, pues bueno, general, a todo el estudiantado junto, en el que pueda haber víctimas y victimarios en la misma sala y en la que tampoco hay una libertad a lo mejor para poder expresar las situaciones que se dan, también con la falta de tiempo que se da desde los centros, porque bueno, tienen un currículo que tienen que cumplir y unos tiempos y no siempre es fácil meter ahí otras actividades, ¿no? ¿Creéis que es importante también que este tipo de cosas se haga una, pues, como estáis diciendo, ¿no? Que se debería tratar a ellos unas cosas y a ellas otras? Separar esos grupos no se hace quizás tampoco lo que se debería, ¿o cómo lo veis? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, o sea, la parte de hacer un poco, particularizar un poco el problema en cada género. Es evidente que uno reacciona de una manera y otro reacciona de otra por una serie de conductas que se han aprendido. Entonces, yo creo que eso sí que haría a lo mejor también especializada a lo mejor en chicas que han vivido experiencias así. Vamos, sí la diferenciaría entre unos y otros. Y luego también haría lo que has dicho al profesorado, también es fundamental de que también se forme el profesorado, porque muchas veces a lo mejor son conscientes y no hacen nada, o no lo son y no saben a lo mejor cómo actuar porque tampoco tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Bueno, no sé Incluso cómo se sea. da entre el propio profesorado, un profesor o una profesora. Sí, claro que es lo que he dicho. También, claro. Yo no segregaría, la verdad. Ya están bastante segregados todos los centros. Yo creo que esto es muy complejo y tiene que ver la comunidad educativa por toda. Y tienen que ver los chicos y las chicas y tiene que ver con todo. O sea, ya está de por sí tan segregado el currículum y tan diferenciado
que lo que tenemos que hacer es proyectos, actividades, dinámicas, como lo queramos llamar, herramientas educativas inclusivas, y en el que, no sé, yo no lo veo diferenciar en la escuela. En la escuela no veo diferenciar ciertas cosas. A ver, yo me refería, no creo que sea lo mismo a lo mejor segregar por género cuando se trata de colegios, ¿no? De unos colegios para chicas, otros para chicos o demás, o una educación como centrada en unos y otros, sino me refiero a que en este caso creo que lo que hacen unos y hacen otros es diferente y tiene un origen diferente, entonces hay que ir a la raíz del problema. Y si la raíz del problema se trata de manera diferente, pienso yo, ¿no? No es lo mismo un chico que acose que una chica que es acosada, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que explicarle por una parte, ¿no? A ver, que también se puede dar las dinámicas contrarias, ¿no? Pero es la general, por decirlo así, o la más común. Entonces, pues yo me refería más en ese sentido. Sí, yo me refería para abordar la problemática, por ejemplo, de que se diera un acoso sexual o que se supiera que hay este tipo de comportamientos en un aula y que muchas veces se aborda a toda la clase, ¿no? A toda, pues al conjunto, chicos y chicas, ¿no? Cuando muchas veces a lo mejor hay cierto contenido que se puede abordar juntos, ¿no? Y luego sí que es verdad que a lo mejor hay otro contenido, como decía, no sé si Clara o Amalia, de autodefensa, pues que a lo mejor es más específico para ellas, y hay otro también, pues de qué no deben hacer específico para ellos, ¿no? En cuanto a la violencia. No sé, a lo mejor sí, bueno, también se puede dar que estaría interesante, por ejemplo, que ellos también supieran ciertas cosas, ¿no? Pues el hecho Claro. de, pues mira, a ellas sí que a lo mejor se les va a enseñar autodefensa, bueno, para que lo sepáis, ¿no? A lo mejor estaría interesante o también es bueno que lo conozcan. Vale, pues no sé si queréis concluir algo más de este punto o queréis abordar algo más. No, vale, si queréis pasamos al siguiente punto que teníamos, que es la mujer en el currículo y un poco pues la invisibilización que hay de las mujeres. Y no sé si alguna tiene especial interés en empezar. Si quiere empieza Amalia, ¿no? Que por cambiar un poco. Sí, bueno, aquí, sobre todo en los libros de historia, ¿no? Que son, bueno, los libros de historia y los de matemáticas, porque claro, siempre hablamos de los libros de historia de los márgenes, bueno, pues por lo menos estamos en los márgenes, porque los de matemáticas no estamos ni por casualidad, porque eso también en la ciencia, a medida que se va de las letras a las ciencias, ya vamos desapareciendo totalmente, y ya si hablamos de ingeniería o similares, ni siquiera estamos, ¿no? Y bueno, y además esto también me lo voy a llevar un poco al tema de la universidad. En el currículo, en la universidad, hay unas fichas docentes donde están las competencias y demás, ¿no? Pues hay un alto número en el informe diagnóstico yo me lo llevo todo para allá, del que os he hablado antes. Hay un alto número de grados que no incluye entre sus competencias palabras claves de igualdad. Pero es que, por ejemplo, nos encontramos entre esos grados, por ejemplo, educación social, ¿vale? Que no incluyen, sí que educación primaria, educación infantil y psicología, por ejemplo, sí los incluyen, y luego las ingenierías las hay que sí, las hay que no, pero hay un montón de grados que no debería haber ninguno que no las incluyen, ¿vale? Y eso también, y ahí entramos un poco también en el currículum oculto, ¿no? Que aunque en una carrera, pues me veía una ingeniería, porque en educación social debería ser obligatorio que hubiera competencias de igualdad, pero me veía una ingeniería que aunque no tuvieran que aprender nada, pero nada concreto, al final sí, porque al final, si no, el mundo está hecho a medida de los hombres, ¿no? Que es lo que pasa ahora. Y está la cosa regular porque están los datos que no se incluyen. Sí, yo creo que eso a lo largo de la historia, las referentes femeninas pues, han sido bastante escasas y eso también influye a la hora de elegir carrera o elegir bueno, futuro laboral o lo que sea, influye muchísimo, ¿no? Porque si no
si tú desde pequeña aprendes que son hombres los que a lo mejor han hecho ciertas cosas y no mujeres, pues a lo mejor ya de manera indirecta o no explícita, pues asimilas de que eso no es para ti. Entonces, ya sea investigadora, científica, filósofa, matemática, de todo. Y además, a lo largo de la historia también ha sido bastante difícil el acceso a la mujer a la educación, y ya no solamente según el género, sino también la clase, ¿no? Entonces, si ya el reconocimiento ha sido difícil, aún más lo es, y además las pocas veces que a lo mejor se han tenido ha sido muchas veces a través de seudónimos, fingiendo ser hombres y demás, para poder tener un poco de Anónimo. ¿Cuántos Anónimos también. anónimos? Bueno, ¿cuántos anónimos, si no la mayoría serán mujeres? Y ahí te encuentras formándose para ser maestras de infantil a un porcentaje de mujeres, pero arrolladores, que a lo mejor hay 2, 3, 4 hombres 31. por clase de 80. Y ahí vamos a decir un máximo de 10 hombres, y en una ingeniería el porcentaje es 80-20 a la inversa de hombres, una ingeniería o una arquitectura. Pero es que no hay en Badajoz los edificios de ciencia tienen nombre y son todos nombres de hombres. No hay ni un nombre de mujer. Bueno, que está Eladio Viñuela, me parece que es el que es marido de Margarita Salas, y el que tiene el edificio es Eladio Viñuela. ¿Creéis que va...? Ay, perdona, Marisa. Dale, no, dale. Haz la pregunta. Creéis que, bueno, que estáis hablando, ¿no? De eso, de no solamente de la mujer, lo que es en el currículo, como digamos, más oficial, sino también el currículo oculto, que es súper importante, como estáis diciendo ahora, el tema de los edificios, de las referencias, ¿no? Que tenemos fuera de lo que es en sí el contenido o la enseñanza que, pues, que puede venir en un guión, un proyecto o en lo que se da en sí en las aulas, ¿no? ¿Creéis que eso al final también es igual de importante o cómo puede afectar? Yo, por ejemplo, es que por dar un ejemplo, que a mí eso siempre me ha llamado la atención, lo pongo siempre en el tema del currículo, me llama mucho la atención que yo que he sido siempre de ciencia, en el tema sexual, ¿no? En el plano sexual, en biología siempre se pone los planos, por ejemplo, a nivel de los genitales y tal, de pues, los genitales masculinos en dos visiones, ¿no? En la visión lateral y en la visión frontal. Y siempre cuando hablamos de la mujer, normalmente ni siquiera se pone lo que es el cuerpo, se pone muy, muy sutil, solamente se pone la visión frontal y no se pone la lateral, ¿no? No se sabe cuál es la curvatura que tiene a lo mejor el cuello del útero, tampoco se saca el clítoris, no se sacan tampoco las cosas asociadas, cuando en el caso de ellos sí. Entonces creo que es algo a lo mejor como que no nos fijamos o que no caemos y que está ahí y es bastante, o sea, a lo mejor después nos parece bastante evidente, ¿no? Pero cuando éramos pequeñas no, pues no lo asociábamos a nada de esto. Te he cortado es un antes, poco María. Claro. Sí, cuando eres pequeña, ¿cómo te vas a dar? No caes en la cuenta de que de los genitales masculinos tienes 2 fotos con 2 perspectivas, por si acaso no te ha quedado claro con una, y luego lo otro una, venga, y así además muy difuso, porque es como algo sucio, ¿sabes? Por ese tema, bueno, se monta, ¿sabes tú? Lo que se monta en clase, ¿no? Y yo creo que también que entonces se ve y por verlo, y mucho que se ve, ¿sabes? Y es verdad que se saca vagina, útero, ovarios y las trompas, como mucho. Y vamos a lo siguiente. Sí, además el ser humano es como representado como lo que se entiende como un hombre, ¿no? O cuando se dice, Sí. se habla de ser humano, está muy, muy ligado a eso. Y sé que a lo mejor, yo por ejemplo estudio biología, que también Cristina estudió biología, entonces pues por eso lo digo. Es verdad que en clase yo no he dado nada relacionado con eso, y si lo he dado en el colegio o el instituto ha sido por profesoras mías o que han incidido un poco en eso ante la falta de recursos que le daban o de propio plan de estudio que no recogía, ¿no? Y sí que a lo mejor pues he podido tener un poco más conocimiento por eso, pero por iniciativa de profesores que han sido las que han dicho, vamos a tratar el conocimiento del cuerpo humano porque también es importante que se sepa que no solamente es pene, sino también vagina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
No sé si Marisa quiere comentar algo también. Eso es interesante lo que decías, porque eso es una de las claves en las que el docente, el profesorado, también aquí, en este análisis decía que solo un 8% es capaz de analizar un contenido de la materia suya desde una perspectiva pues feminista o inclusiva, ¿no? En ese sentido, solo un 7 o un 8% del profesorado es capaz de transformar un poco el currículum, que lo puede hacer, transformar sus contenidos con una visión más, ¿no? Pues más feminista o una perspectiva más de igualdad, ¿no? Y es como por iniciativa propia de algunos docentes que intentan transformar e intentar entrar esos matices en la parte de sus contenidos como una manera transversal de llevar la asignatura, ¿sabes? Y no puede ser que seamos casi el 70% del profesorado sea mujer, ¿sabes? Desde lo infantil que decía Amalia, que es el 91% de docentes son mujeres, que parece que es una prolongación de la maternidad, ¿no? Parece que sí. En infantil es como, pues nosotras seguimos prolongando como esa maternidad. Luego y guardería ni te cuento. Eso, efectivamente, de 0 a 3 años, ¿no? Y después llega primaria y somos un 72, un 73% de maestras, ¿no? Y luego llega, pero ya llega secundaria y aquí ya sí hay un sesgo total por especialidad, lo que hablaba, y por especialidad, nosotros nos vamos por las especialidades de ciencias de la salud o de ciencias sociales y ellos se van por la especialidad de ingeniería y tal y cual, pero es que da la casualidad que luego esos bachilleratos o esas FP están llenas de alumnos, de chicos en esas especialidades con ese docentes también masculinos. Y después, ¿no? Nosotros también nos decidimos un poco también, nuestras carreras también, ¿no? Van también como, bueno, pues también el profesorado es mujer. No sé, hay carreras que todavía no hay, no sé, no hay ni una sola mujer. La de, no sé, electromecánica, por ejemplo, y hay FPs que no hay absolutamente ni una mujer. Ahí hay una discriminación horizontal brutal, ¿no? Ah, sí, tú tienes el camino hecho, tú puedes tal, pero después no llegas. No sé, hay obstáculos ahí por el camino y matricúlate, que verás. Que luego ahí entra la humillación y... Matricúlate en peluquería y en esteticia. Sí. Está muy bien. Y en técnico de infantil de guardería. Pero no en obra civil y edificaciones de no sé qué, de edificación energética, porque no hay ni una sola mujer ahí, por ejemplo. Claro, pero es que además en la universidad el alumnado de grado, el estudiantado de grado son... hay más mujeres que hombres en un porcentaje 55 o 45 más o menos. En máster hay incluso todavía más mujeres que hombres, llegando algunos años al 59%. Ahora llegas al doctorado y cambia de 54 52 hombres a 46 48 hombres. Y claro, y ahí ya te metes en el profesorado, porque para llegar a profesor de la universidad y te encuentras con que en todas las modalidades de profesorado, porque funcionariado, contratado indefinido, en todas es superior el número de hombres a la de mujeres. Y luego, claro, ya profesor emérito es como una distinción, pues ahora en 2019 eran 6 eméritos y una emérita. Que es que son diferencias y en proyectos de... pero claro, lo que hablábamos de las competencias y las comisiones principalmente, menos en algunas facultades que hay alguna comisión que la dirige una mujer, la mayoría de las comisiones, que son quienes organizan la ficha docente, las dirigen hombres, no le prestan una especial atención a que no haya competencias en igualdad de género. No le prestan atención porque ellos lo suyo ya lo tienen hecho. Y es que en la mayoría, en la dirección de la universidad, la mayoría de los cargos son de hombres. Bueno, el mismo rectorado son 8 hombres y 3 mujeres. Entonces, y además, al señor rector yo le pregunté en la campaña electoral si no veía que ahí el techo de cristal era fuerte en su equipo y decía que eso era cosa de los 70.
que no, que ahora mismo eso no, que eso ya no era un problema, digo, pues si Ya. no lo ves tú. Al final, mira, también coincide porque en el ámbito también educativo y sus estructuras, que ahí podríamos enlazo con el currículum culto, Sí, sus estructuras, 7 de cada 10 inspectores son hombres de educación. claro. Eso es súper importante. Eso es muy importante porque es la inspección educativa. O sea, eso Y es los como, equipos directivos, aunque como el inspectores 70% son laborales. hombres, Efectivamente, los CPR, de los Centros de Formación de Profesorado, son casi casi el 70% son también hombres, asesores, ¿de acuerdo? O sea que hay todavía esa esfera hacia arriba, lo que tú decías, que nosotros copamos prácticamente la del medio, pero llegamos hacia arriba y ya no, y me voy hacia el currículo oculto, voy. Y ahí hablamos de la parte de esos valores, esas creencias, esas cosas que no están en el currículum, pero están en las señalíticas de los espacios. Casi el 40% de los centros identifican que la señalítica es sexista, que está jefe de estudio y es una jefa de estudio, por Sí, ejemplo. además, cuando, por ejemplo, es jefa o de estudios o demás, o siempre es como, al hombre se le presupone ya que sea autoritario, que sea de cierta manera es lo lógico, normal, o que imponga un poco más, pero cuando es una mujer ya es como que es histérica o está amargada. También eso, lo que dice el currículo oculto, al final enseña como una serie de valores que implícitamente pues interiorizamos y luego pues adoptamos una serie de valores y de comportamientos en base a ello, ¿no? Y el Y bueno, lenguaje también, sexista, claro. sí, claro, pero es que también, además, aunque haya un porcentaje de maestras mucho más alto que de maestros, el equipo de dirección del centro también suelen ser hombres. O sea, la Figurando. jefatura, la secretaría a lo mejor, o la jefatura de estudios, pero la dirección. La secretaría le gusta tener a una mujer siempre. No sé por qué No, también. pues aquí en Santa Amalia los tres hombres, secretario, jefe de estudios y director. Pero ahora el equipo de dirección anterior, digamos, yo desde que tengo memoria. ya normalmente la jerarquía siempre suele ser la mujer la que asuma los puestos más bajos en general que los hombres, depende también del Claro. caso y del sitio, ¿no? Pero en general es un poco, yo también lo veo así. Y bueno, a lo mejor saliendo un poco de lo que estés hablando, también quería a lo mejor comentar un poco dentro de las asignaturas propias, ¿no? Cómo también se ve visible esto, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, educación física, siempre, vamos, tengo mi experiencia, pero es la experiencia que puede tener cualquiera, ¿no? De que las actividades que eran a lo mejor de fuerza o ciertos deportes, de saltar a comba o baile, pues eso hacíamos más nosotras. Luego ellos hacían más fútbol, baloncesto, o se les pedía, pues coge las colchonetas tú, no, que la cojan ellos, que no sé qué. Siempre las tareas que eran un poco más así de fuerza y demás, se las pedían a ellos y a nosotras no. Bueno, ya ligando a lo mejor al tema anterior, ya de profesores de educación física, que muchos de ellos a lo mejor tenían el comportamiento o de bromas o de más sexuales hacia alumnas, muchísimo. Pero en la universidad también, ¿eh? De Sí, educación ahora también. física, ahí en educación física hay Masculino. no sé qué es lo que pasa, pero en Cáceres también ha habido Patriarcado, pasa un patriarcado. caso, sí, bueno, claro, un caso de un profesor que ha cruzado más límites de la cuenta, pero además los ha cruzado con chicas y chicos, especialmente con chicas. Claro, es que le gusta mucho el baile y es que el baile es expresión, ¿sabes? Exprésate, hay que ver cómo eres, qué te toca el culo y cómo te has puesto. Si nos estamos expresando, estamos bailando. Sí, bueno, me han llegado a decir en clase, bueno, las chicas venís con malla o cosas así. Y claro, tú ante eso pues te ríes o lo que sea, porque a lo mejor no lo entiendes como una broma, pero lo que está detrás de eso es una cosa bastante chunga. Y además siguen existiendo patios como que sigue siendo el espacio de ellos. Sí, sí, Y ellos juegan al nosotros, fútbol y tú molestas. y ahí hay una, por decir algo en positivo, ¿no? Hay muchos centros, hay una línea también que se está trabajando mucho de patios inclusivos, se le llama, ¿no? De ir más allá y que no sea una actividad
que es bastante masculina, se convierta como en la actividad del patio, en el que es un rato en el que tenemos que estar todos y todas, ¿no? Que no es solo ellos y con la maldita pelota. Entonces, pues no es que hayan prohibido el balón, pero sí es verdad que han intentado hacer otro tipo de actividades o yo que sé, desde la música, ¿no? Que está habiendo iniciativas de ese sentido, ¿no? Que durante la semana eligen los chavales qué música quieren poner en los patios, ¿vale? Pero música que tienen que decir por qué, que también ellos piden siempre reggaetón, entonces en ese sentido, bueno, pues hasta las semanas antes analizan a ver si esa música, ¿no? Está viendo iniciativas en ese sentido que analizan también la música de reggaetón y que las ponen en los patios para que sean otras actividades, que se baile o que se hable, que no, bueno, en fin, que hagan lo que quieran, pero que no utilicen un espacio para avasallar con sus actividades hipermasculinizadas, ¿no? Y ya se me ha ido lo que iba a decir, pero bueno, que en ese sentido creo que el docente también necesita identificar esas cosas que tiene que, no sé cómo decirlo, hay que darle herramientas también para que siga identificando esos lenguajes sexistas, tener esa perspectiva. Sigue por ahí, sigue habiendo otra vez esa formación del profesorado y que también se trabaje con los chavales para que todo el mundo vayamos identificando entre todos todas estas cosas que está empezando casi en muchos centros a trabajarse esto, que no se está trabajando hace tanto, que está comenzando casi y se necesita no sé, de mucha gente, del Instituto de la Mujer, de muchas plataformas, perdón. Que eso, al fin y al cabo el instituto es como el mayor espacio de socialización que, sobre todo en esa etapa, porque obviamente la educación en casa también es fundamental, pero es una realidad de que pasan muchas horas en el colegio y que ahí se aprenden muchísimas cosas de las que estamos hablando ahora y que se permiten y que al final se perpetúan, ¿no? Pero yo creo que en el instituto ya es de otra manera porque ya no hay tanto juego de balón en las pistas, yo creo que son más en el colegio. Además, las pistas en los institutos suelen estar cerradas y aparte, que porque claro, en el colegio la pista, yo lo que conozco, las pistas están en mitad del colegio y los balonazos, y no estaba ya y los balonazos vuelan. Y en los institutos ya pues les gusta más ir de conversación en los bancos y claro, en esas conversaciones puede pasar de todo, pero que ya el tema del balón yo creo que en los institutos y sobre todo pues quizás primero y segundo a lo mejor sí, primero y segundo de la ESO, pero a partir que son todavía 13, 14 años, pero a partir de ahí yo ya por lo menos yo lo he visto menos. Y con lo que dices, te voy a dar una noticia buena, que en la formación del primaria infantil, de maestros de primaria infantil, tiene una asignatura que se llama Sociología de Género y Familia, de las relaciones de género y familia, que en general está muy bien y lo que pasa es que, bueno, ha habido problemas como con todo, que se te cuela una profesora del Opus y te cuela contenido como que el derecho a elegir matrimonio libremente a la mujer se lo da la Iglesia y todo este tipo de cosas. Pero bueno, eso salió en la prensa y fue un escándalo, pero ya está. Pero en general, después de eso hay que decir que es una asignatura que hay que cuidar porque aunque tenga estos problemas, hay que cuidarla, porque luego en general si quien la ha dado, la ha impartido muy bien. Y solo es una asignatura y es en primero, que están todavía un poquito más loca la gente, pero bueno, está bien y por lo menos una asignatura dedicada a igualdad de género. Lo que está claro que los contenidos educativos lo han escrito ellos. Las grandes empresas distribuidoras de todo este rollo, no sé, todas estas santillanas y todas estas cosas son escritas por ellos. Y lo que tenemos que ir adaptando es hacer esas adaptaciones curriculares y no solo en nuestro ámbito de magisterio, educación social, que siempre, o hay centros educativos que tienen el promocional de igualdad, ¿no? Esos centros que tienen esa FP les da un valor añadido a ese centro porque al final empapan esas propias carreras que hay ahí, empapan al resto del centro de cierta sensibilidad. Pero, por ejemplo, donde están las agrarias, donde están, madre mía, hay espacios para trabajar muchísimo.
porque también ahí sí que no hay ni nada, una adaptación curricular de nada, no tienen nada de nada. Y normalmente serán ellos los que den clase a ellos. Entonces ahí hay... Claro, muchos ellos, y o sea, un 80-20 o un 90... Las chicas allí estarán así. Sí. Y claro, y además agrarias, que en Badajoz está fuera del campus, que es que casi que no tienen, porque industriales está dentro del campus y tienes económicas al lado, que sí que es más tal, que tienes a medicina al lado, pero es que agrarias está la Conchinchina, además. Totalmente, totalmente, porque he visitado muchos centros de formación en medio rural y están en medio de la nada o en un polígono están las clases, o sea que... La escuela de agrarias está casi, donde está ingeniería agraria y tal, está casi en la carretera de Cáceres. Es que es lo último que ves antes de coger la carretera. Sí. Incluso Sí, no, los chicos, la FP de mecánica, que es que no hay absolutamente prácticamente ninguna mujer, ni ningún docente, ni ninguna mujer docente. También influye, yo creo, un poco de lo que estáis hablando de las FP, sobre todo. O a mí me influiría al menos, ¿no? Quizás. Y sobre todo con la edad en la que suele entrar la gente también a la FP, aunque sí que es verdad que la edad suele variar más y hay más margen, el que a priori te vayas a encontrar también un ambiente más hostil, ¿no? Para una mujer, porque si todos son hombres, eso es. Ya también es como una doble barrera, ¿no? Y recogiendo un poco lo que estábamos hablando, tanto la parte de currículum oculto, no sé, yo creo que así como un poco conclusión o así de lo que os he estado escuchando, que todo lo que hay alrededor, tanto dentro del aula per se de contenido como fuera, al final todo educa, ¿no? Incluso el tema del currículum oculto, el otro día leía también que es que incluso antes de llegar al aula, muchas veces en el colegio, ¿no? La típica simbología del paso de peatón del colegio. Un hombre llevando de la mano a una niña. La figura más que ocupa más es masculina, o sea, ha querido representar como masculina, y la que ocupa menos como femenina, ¿no? Siempre con ese paternalismo que hay, ¿no? Luego también, obviamente, lo que habéis estado hablando de pues que no hay apenas directoras en Badajoz, que eso también no lo he buscado, pero hubiera a lo mejor estado también interesante, o podemos incluso volcarlo a lo mejor en el directo del día 6, si se busca de las directoras, por ejemplo, que pueda haber a lo mejor de centros aquí en Badajoz y en qué centros, porque también a lo mejor son los niveles más bajos que, como decía Marisa, están más enlazados con la continuidad esa de maternal, sí, ¿no? Un poco. Sí, no sé directoras ahora mismo, no, yo ese dato no lo tengo. Sí que la inspección educativa está colmada de hombres, los centros de formación y recursos hay una mayoría de hombres, como decía Amalia, hay unas capas hacia arriba que son también mucha toma de decisión. Lo que voy, ahí hay mucha toma de decisión. El poder al final lo siguen ostentando. Llegamos a, como decía Clara, a ser mucho más participativas también. Al final hay otras esferas que somos súper participativas. Siempre nos formamos más, estamos más actualizados, tenemos mucho más motivación, tenemos ganas de actualizarnos de igualdad, no sé qué, no sé cuánto. Formamos parte de las AMPAs, también mucho más que ellos. Por tanto, también la parte de la familia sigue siendo también nuestra esfera en la que estamos más. Las asociaciones juveniles participan más las mujeres. Sí, al fin y al cabo todo está relacionado con que nosotras se nos asocia más al eje de cuidado y en realidad. Y luego lo que habéis dicho de la directora y demás, yo tampoco tengo datos, pero yo estoy llamando a muchos directores y directoras de institutos y demás por lo de la huelga estudiantil esta que hubo y eran casi todos hombres. De toda Extremadura estuvimos llamando, vamos, de Badajoz y también de Cáceres, y eran casi todos hombres, muy pocas mujeres. Y bueno, eso es lo que habéis dicho, ¿no? Al final todo influye en la construcción de lo masculino y lo femenino, y los roles de género y todo. Total. Si queréis, vamos pasando un poco, o no sé si queréis comentar algo que se haya quedado por ahí, pero si queréis entramos un poco en el siguiente punto, que es el tema de educación sexual, y luego ya acabamos con la parte de las mujeres en la representación estudiantil, que estáis aquí también participando de primera mano.
No sé si el tema de la educación sexual, bueno, yo creo que es como una reclama que tiene el movimiento estudiantil desde hace mucho y la docencia en general, que debe darse desde temprana edad, ¿no? Y impartirse en las aulas. No sé cómo lo veis vosotras. Marisa, si quieres empezar tú. Lo hemos hablado un poco antes, ¿no? La falta de formación del profesorado, por un lado, ¿no? En cuanto a que haya formación en los centros de formación y recursos, que pues hay una carencia, ¿no? En ese sentido, esa es demandada bastante más con un perfil de la mujer que del hombre. También había una figura obligatoria en el centro educativo, no solo el educador social, sino iba a haber una figura de promoción de la igualdad, algo así, obligatoria según la ley, en el que todos los centros tenían que tener esa figura, ¿vale? Que podía ser una figura de corresponsabilidad en ese sentido, de trabajar no solo sexual, sino lo afectivo, la parte tan emocional que no gestionan los chavales. Sé que a veces se insultan sin saber muy bien de qué estamos hablando. Por tanto, aquí hay una carencia brutal. Y hablábamos antes con la parte de la herramienta que es el móvil, que es una herramienta nada más, que al final es algo más que va a pasar. O sea que, en definitiva, aquí hay un trasfondo y hay una falta de esa educación desde la primaria, que cuando llega a la secundaria eso empieza a estar descontrolado. Y ya los problemas los tenemos a partir de los 14, 13, 14 años en la segunda etapa de la ESO. Hay una conflictividad brutal, emocional, social entre ellos, pero también la edad, por la psicología de toda la vida. Es también una edad muy difícil, más ahora, pues con tantos canales abiertos y tanta gente que educa y tanta información. Sí, además en los institutos, por ejemplo, se dan una charla al año muy, muy general, muy centrado también en lo heteronormativo, por decirlo así. Y yo creo que es necesario eso, una educación afectivo-sexual que esté basada en la diversidad, en la igualdad, en el respeto. También la salud, lo que creo que tú lo has comentado antes, no se enseña a lo mejor cómo evitar el abuso, cómo evitar las ETS, el tema de los anticonceptivos también es importante. Y bueno, es una cosa que sí que es necesario reclamar y que también lo estábamos hablando al principio de la charla, sobre todo lo que influye la pornografía en ese sentido, porque es como una escuela de muchos chavales de cómo tienen que tratar y real totalmente, cerrada, y que luego ellos lo reflejan en sus relaciones sociales y sexuales. Y quieren practicar ciertas cosas que o ven los cuerpos de cierta manera, se deshumaniza muchísimo a la mujer como un mero cuerpo en el que, ¿sabes? No fomenta mucho más sus valores individualistas, falta de empatía, de comunicación y sobre todo en el consentimiento hay que incidir muchísimo porque es que ya no es solamente no es no o solo sí es sí, es que tiene que ser placentero para ambas partes, tiene que ser mutuo y que tiene que haber comunicación en todo momento. Claro, es que además esto tiene mucho que ver con lo primero que hemos hablado del acoso. Yo sí, cuando estaba en el instituto, creo que en la ESO, una charla sobre método anticonceptivo, vamos, método preservativo, punto. Pero bueno, ya, y poco más, pero también por el tema del tabú, que es como, pero si es que estos chavales lo van a hacer igual, porque lo van a hacer igual, pues que tengan una información adecuada y una formación adecuada que no sea la del porno, que es lo que estábamos hablando. Que al no tener tampoco otra formación, recibir formación por otro lado, que oye, quien la quiera encuentra, que ahora mismo con internet al final, pero claro, lo que buscan es otra cosa, no información. Además en internet hay de todo, también te digo, hay cosas que hay que ser un poco más selectivo y es como, ¿qué te crees o de qué te fías o qué no? Claro, y en eso también hay que educar, aunque no esté dentro de parte de educación sexual, pero lo que hablábamos también del móvil, es que se obceca el profesorado en que hay que prohibir el móvil, que no se puede usar el móvil, pero es que el móvil está en la vida ahora mismo. Ahora, esos chavales van a pasar más tiempo con el móvil que contigo. Pues enséñalos a usarlo
con un poco de cordura, ¿no? A no acosar, a no ciberacosar. Yo qué sé. No hagas como que no existe el problema, como en clase está prohibido, no existe. No lo veo, no existe, pues ya está. ¿Creéis que la educación sexual está como muy cerrada un poco a lo que antes se entendía como educación sexual, ¿no? Quizás también muy centrada como en el coito, lo que decía Clara de heteronormativo, por ejemplo, no sé, muy pocas charlas las charlas que yo he recibido, ¿no? Se me ha hablado de toallitas, por ejemplo, para las relaciones lésbicas, no se me ha hablado de otro tipo pues también de maneras de cuidarnos, ¿no? Y de cuidar a lo mejor a la otra persona, el tema de la empatía, eso también es parte de la educación sexual, ¿no? Y no se trata, o sea, va muy enfocado a las ITS, al coito, a eso, el preservativo para el pene y no, o sea, se cuida, digamos, más la parte en la que ellos juegan, digamos, o toman parte y no en la que tomamos parte nosotras, ¿no? Y también, por ejemplo, en el tema de lo que habláis de los móviles, súper importante, que también es educación sexual, porque al final ellos se relacionan, bueno, digo ellos, yo creo que ya un poco, también me toca un poco porque no soy tan mayor, ¿sabes? Pero el tema del sexting, del grooming, ¿no? El sexting que sería como mandar a lo mejor fotos o contenido sexual, ¿no? Y el grooming también, que es una problemática que hay ahora mismo, que sería pues que una persona, un hombre, porque casi siempre, por no decir todas las veces, un hombre se hace pasar por menor para quedar con y acosar a chicas o a algunos chicos también, ¿no? Pero a menores, sobre todo chicas. Y luego, pues, incluso se dan las dos cosas, ¿no? Porque un hombre, pues, pida fotos y tal, y luego chantaje, pues, si se lo cuenta, se lo voy a decir, le voy a pasar esto a todos tus contactos, ¿no? Para que acceda ese consentimiento muy, muy forzado, ¿no? También lo que decíais, por ejemplo, del consentimiento, cómo tenemos que empezar a transformar eso en deseo y en consenso, ¿no? No puede ser solamente que yo consienta que tú me hagas cosas, ¿no? A lo mejor, sino que yo también forme parte activa de eso. Y eso no se habla en las aulas la mayoría de las veces. Yo creo que es como un concepto muy, muy antiguo y muy de matrimonio cristiano, ¿no? Un poco. Sí, sí. Sí, es que eso, al final la religión, todos los judíos cristianos, influye muchísimo a la de estas cosas. Y lo que ha dicho antes María, creo que es un tabú, ¿no? Muchas veces a la de estos temas. O cuando se tratan en clase o lo que sea, poco ya es como risas o cosas así, porque hay tan poca información y tan poca iniciativa de enseñar de hecho que es como se toma como un tema como un poco de coña, cosas así. Y es una cosa fundamental porque que luego en las relaciones que tenemos se nota muchísimo y es que es decisivo. Es que vivimos en una sociedad, es que lo que se está viviendo en nuestra sociedad, que parece que esto es un tabú, que no sé, que parece que estamos viviendo peor que hace 20 años. El otro día había un programa de los 90 sobre sexo y me acordaba del programa de la doctora Elena de Hablemos de Sexo en televisión española. O sea, hablando de cosas que ahora mismo, no sé, las denunciarían a lo mejor. Y es que lo que no puede ser es que eduque una persona que está metida en un móvil y no sé qué, no sé cuánto, y no estemos educando la sociedad o los medios de comunicación, que no haya programas, que no haya una red de planificación familiar como la que había en su momento. O sea, que no haya estos protocolos para que también eso, no sé, se detecte. Creo que volvemos a lo mismo, que al final estamos englobando todo, que las referencias que tienen los chavales, streamers, youtubers y gente que está trabajando también tienen referencias de ya con 18 años, que tú enseñas una teta y puedes ganar 2.000 euros. O sea, hay ahora mismo una nueva pornografía que utiliza es que ya es muy, muy fino todo. Entonces, o lo de OnlyFans, por ejemplo, lo de OnlyFans, ¿no? De vender ahí hay una delgada línea, o sea, de lo que vendo y no vendo y hasta que llego, pues si es que te enseño una teta, yo enseño no sé qué y no consideran que es una pornografía o que puede ir más allá o que puede considerar.
sea, lo que digo que vienen cosas que hay que estar, cosas muy difíciles de gestionar para adolescentes. Esta plataforma de conseguir dinero fácil, ¿no? Realmente, rápido, mejor dicho, porque muchas veces se habla de esto de, no, conseguir dinero rápido, no. O sea, dinero fácil, ¿no? Total. En todo caso rápido, pero fácil no es para nada, porque además esas imágenes, no sé si lo ha dicho antes María, se quedan ahí en internet y es que una vez que subes algo ya no y sabes. es un medio de trabajo que no entienden que sea que sea pornográfico, que no entienden, ¿sabes? O sea que... No sé, al final son las mujeres a lo mejor que más precarias y demás las que luego sufren más esas cosas, ¿no? Porque son las que necesitan más ese dinero, entonces dicen, mira, pues de esta manera puedo conseguir cosas, entonces lo entienden como un trabajo cuando no es un trabajo para nada. Entonces es necesario también incidir mucho en la abolición de eso, tanto de ese tipo de cosas que es como un poco relacionado con la bueno, un poco no, relacionado con la prostitución, casi súper ligado. Está una línea muy fina. Y la pornografía también. Y también, y que no quería olvidarme del tema de la diversidad, es decir, de lo que siento y todo eso, que también es un tema muy, si soy ella, si soy él, si soy no soy, si es en qué me defino, es un tema también muy interesante que nos aborda, ¿no? Que se está abordando así como de una manera entre el movimiento feminista y todo eso, y también es un tema muy interesante en el que les desborda a muchos adolescentes su propia identidad. Sí. También ese tema también. Sí. Un tema complicado también para ellos. Claro, también por qué me siento así, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? Tampoco saben muy bien qué recursos o a quién acudir, ¿no? Y de dónde sale eso también. Es una especialmente... Está muy marcada la intervención. Estás construyendo tu identidad independientemente de lo que sientas, pero estás construyendo tu identidad y tampoco sabes qué referencias tienes y muchas veces pues se queda en eso, en el taller de pues, diversidad o de violencia o de educación sexual que vienen a darte y no sabes muy bien cómo llegar a esa gente ni... ¿no? Sí. Vale, pues si queréis... Uy. Sí, te iba a decir que lo que tú has comentado antes del tema del setting y demás, ese tipo de temas sí que suele ir además la policía una vez por curso, más o menos, hablar de esas cosas, de las cosas más gordas. Pero claro, las cosas ahora... es que pero la policía de eso no es lo más... Claro, además te viene un maromo de 2 metros ahí hablándote de eso, que te dice, ¿qué vas a preguntar? Pero... Además son hombres, ¿no? Son hombres, porque yo lo he visto. Ahí tienes que llevar actrices porno, como salía de una serie de televisión, pues que al final llevas a los chavales a gente que te diga, oye, que o por ejemplo, que este no es el porno, no es el caso del sexting que estáis hablando. O sea, cosas, bueno, en policía está bien, pero... No, pero estaría bien lo de actrices porno que contaran un poco... Yo creo que también depende cómo se enfoque, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, lo que yo quería decir es que luego las cosas más sutiles o más actuales, como el OnlyFans y todas estas historias, que empiezan a ser mucho más serias que otras cosas que quizás ya como se conocen más, la gente tiene más cuidado, las chavalas tienen más cuidado, pero esto, pues eso, dinero rápido. Pero encima lo empiezan a consumir. Así, ¿sabes? Claro. Ahora entienden que hasta tú con tu móvil puedes hacer que una relación sexual a distancia, manejarla tú. Es que eso es una movida. Sí. Bueno, en fin. Ya, no, y además lo que ha dicho de lo de las actrices porno y demás, podrían ir en todo caso, o sea, para contar también la experiencia que han tenido en cuanto a la cantidad de abusos y violaciones que hay detrás de toda esa industria, que es increíble. Y es como que se camufla, entre comillas, con los vídeos y demás, pero que luego eso los chavales lo ven y lo hacen igual en su vida diaria. Y que los vídeos más vistos son los más violentos, en los que la chica está a punto de morir, que los hay, ahogada o cosas así, sí. Cuando ha habido muchísimos casos mediáticos y que después se han visto los vídeos con lo de la manada. El vídeo de la manada era el vídeo más buscado. El vídeo de la manada era el vídeo más buscado en estas plataformas. Es un problema increíble. Sí. También por darle un punto... a lo que ha dicho Amalia, me acabo de acordar, es una experiencia personal, pero me llama mucho la atención porque digamos que yo ya tenía como un poco, no, ya tenía conciencia feminista, ¿no?
Y claro, yo daba talleres y hicimos una vez una formación para formadores, digamos, ¿no? Para gente que iba a los institutos y a los colegios a dar este tipo de talleres y tal, y hacerlo con los chavales y las chavalas. Y vino un policía y hablamos sobre el sexting, el grooming y tal. Y básicamente el enfoque era que las chicas no pasen fotos. Es decir, la víctima, al final, quien pasa la foto, o sea, tú estás confiando en la otra persona, en un chico, para que, bueno, que también pasan, porque ellos pasan fotos de pene y de polla a la mínima, ¿sabes? Entonces, y esto no pasa nada. Esas fotos no pasa nada porque obviamente no va a tener la misma repercusión social si sale esa foto, porque va a ser un machote, ¿no? Pues como lo de toda la vida. Ni piden permiso. Pero, sin embargo, como que la culpa recae, o sea, él está cometiendo el delito, incluso desde el enfoque de la propia policía. Claro, ellos cometen el delito, pero la tonta eres tú, que la has pasado, ¿no? Sí, sí. O sea, es otra vez volver a lo mismo y tener, o sea, gente que se supone que está especializada y formada específicamente en estos delitos, volvemos otra vez para atrás, o sea, a decir, no, es que si te pega 2 hostias tu marido, la tonta eres tú que sigues con él. O sea, pero ¿qué estamos haciendo, no? Sí, sí. Vale, no sé si queréis hablar algo más así o concluir algo. No, bueno, de educación sexual. Estaría bien materias que hablaran, materias en las asignaturas o talleres, protocolos que hablaran sobre estas cosas y educaran en estas cosas para intentar paliar un poco pues las consecuencias, ¿no? Y hasta que se reduzcan y ya, por ejemplo, definitivamente se puede intentar solventar. Para crear un poco relaciones más sanas también, ¿no? Abrirlo un poco también, la perspectiva, más diverso, más desde pequeñito. El programa este de Navarra, el escolar, la polémica que trajo y que en realidad es algo que sería necesario que saliera de Navarra y empezara. Sí, así es. Totalmente. Hay que tomar referencia de sitios, País Vasco, Navarra, que tienen, joder, me sale, que han tenido bastante más impacto, ¿no? Que está teniendo bastante impacto y que se nota en las denuncias, que hay pocas, que no sé qué, y que esto es sistémico, volvemos a lo mismo. No puede ser toda la carga en los centros educativos porque muchas cosas ya se están haciendo y desde la figura del educador social en los centros, el equipo de orientaciones, gente que tiene están haciendo cosas muy chulas en los centros, pero es verdad que al final son familias, la sociedad, las instituciones, después donde vamos más allá. Claro, esto de escolar iba también a la familia. El programa este de Navarra, el programa este de educación sexual, y está muy bien. Mucho más integral al final, ¿no? Totalmente. Sí, que es algo estructural. Al fin y al cabo, por supuesto que influye en todo ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo lo que he dicho, ¿no? Es una cosa del sistema que lo respalda y el que lo perpetúa. De verdad. Totalmente. Vale, pues si queréis, a ver, es el último punto ya. Acabamos, no sé, pues a lo mejor 10 o 15 minutinos, no sé cuánto hemos tardado en los otros exactamente. De mujeres en la representación estudiantil. Que bueno, Amalia y Clara, sé que habéis estado y estáis las dos también en ese tema. Así que quien quiera de las dos empezar, si quiere Amalia, empezar con esto. Pues además eso, también he estado viendo los datos en 2019, porque ahora he estado viendo que soy 4 y 3, ¿verdad, Clara? Que somos creo que somos 3 y 3, ahora que lo pienso. No, sí, 4 y 3, 4 y 3. Es que he visto la foto, me he ido a ver la fotito y era 4 y 3. Sí, que... Pero bueno, el año anterior éramos 5 y 2. En 2000, bueno, nosotros seríamos 5 y 2, 4 y 3 también, espérate, creo que 5 y 2. 5 y 2 estaba yo, que era su delegada, y luego la vocal de feminismo. Que bueno, llegó alguien a plantear que había ido mal con chicas y que igual tenía que ser un chico. En fin. La representación estudiantil, a pesar de que la mayoría de
de las estudiantes somos mujeres, la representación estudiantil también, porcentaje de hombres mucho más alto. Los datos estos que vienen en el informe diagnóstico son del curso 18-19, pero vamos, que no creo que haya cambiado mucho. En los representantes de centro, 12 hombres y 3 mujeres. En claustro igual, 4 y 4. Electos de consejo de gobierno, 4 hombres y 1 mujer. Y la comisión permanente que era nuestra, 5 y 2. ¿Qué pasa ahí? Porque, o sea, eso es, pero ese año era así, el anterior también. Creo que anteriormente hubo unos años en que la cosa fue un poco más igualitaria, cuando había más representantes estudiantiles, pero llevamos unos años que hay un pequeño declive en la participación. El post-15M, ¿no? Que también se nota en la representación estudiantil, también hay una bajada. Y conforme ha bajado la representación estudiantil, lo que han bajado ha sido la participación de mujeres en la representación estudiantil. En los delegados de clase no sabría decirte. En infantil te encuentras incluso delegados en clase en las que son tres tíos y uno de ellos es el delegado. Pero hay más mujeres ahí en las delegados y delegadas de aulas. Pero conforme va subiendo, se pierde. Y ahora, pero te vas a los demás sectores y al profesorado y incluso al personal de administración y servicio, que es un sector totalmente feminizado, porque es un sector de servicio, un sector de cuidados, y ahí el porcentaje de mujeres es más alto. Ahora en la representación están ahí. La comisión, el comité del PDI, el comité del PDI, el profesorado, el personal docente investigador. Y el PAS, el personal de administración y servicio, la comisión y la junta son principalmente hombres, a pesar de que en el PAS sobre todo son casi todas mujeres, y en el PDI no hay tanta diferencia como en la representación. Claro, es que no es solo en la representación estudiantil, en todos los niveles. Ahora llegan las personas que dirigen la acción tutorial, que es algo más destinado al cuidado, y el porcentaje cambia. Ahí el porcentaje mayor es de mujeres, bastante mayor además, 65-35 es el porcentaje. Pero ver a los departamentos, dirección del departamento, 80% hombres y 20% mujeres. Que los departamentos tienen casi más poder que las facultades, ¿eh? Ahora en la secretaría hay un poquito más de mujeres, pero tampoco. 67-50 hombres, 32,50 mujeres. Pero ya secretarias sí podemos ser. Directoras no, pero secretarias sí hay alguna más. Les encanta, claro. Claro. Sí, Y es que es estructural en la universidad, no solo en la representación estudiantil. Es un reflejo del resto. El resto, totalmente. Sí. Dale, al fin y al Clara. cabo, yo lo digo un poco, por ejemplo, ¿no? De toda la vida, como que las mujeres han sido las que se dedican más a la cocina, porque se nos ha relegado más ese papel. Pero luego, los cocineros más famosos, los que luego, la especialización ya de por sí, la profesionalidad, creo que se dice, son ellos, ¿no? Pues me parece un poco igual. Me parece un poco igual con eso, es como al fin y al cabo, lo que dicen, ¿no? De delegados y demás, pues se puede extrapolar un poco a eso. Luego, cuando son cargos un poco más altos, ya es como que se releva un poco más, o se ven ellos más aptos, más capacitados para eso, porque es lo que a lo mejor se nos inculca, no de manera directa muchas veces, pero sí de manera indirecta, Sí. mayoritariamente, ¿no? Y nosotras mismas, vamos, yo por lo que he hablado, nos cuestionamos más entre nosotras, o son más perfeccionistas en el sentido de lo voy a hacer bien, más inseguras en ese aspecto, porque es como lo que, o nos comparamos más entre nosotras y demás, muchísimo más que por parte de que lo que le sucede a ellos, ¿no? Que sí sé que se ven como con más iniciativa, más respaldo, por decirlo así. Entonces, además luego a lo mejor en los órganos a lo mejor más, incluso más altos de representación estudiantil, ¿no? Como el C1, cosas así, tú ves y la mayoría son chicos. Sí, claro, porque están los delegados de cada... Y en CREUP también, que es la asociación... Pero es que yo estaba en esos grupos de WhatsApp y te lo digo, que es que en el G9, que es el grupo de las universidades, que somos solo una universidad en la comunidad pública, en la comunidad autónoma, yo creo que eran todos chicos y yo, los delegados, cuando
cuando fui delegada y luego, bueno, cuando fui delegada había 2 chicas más. Pero cuando he estado en sustitución del delegado que había dimitido, en lo que se renovaba el cargo, chicos y yo. Sí, y además muchas veces se dice, no, pero es que eso porque vosotros no queréis, porque la No, a norma mí es me igual para presentaron. todos. Que como que la norma es igual para todos, no sé qué, y es como siempre la disputa entre la igualdad formal, por decirlo así, y la igualdad real. Como, vale, no hay nada que nos diga que no podemos presentarnos y demás, pero es que influyen Pero, muchísimas cosas, la sociedad, todo exacto. lo aprendido, es que no es solamente eso, ojalá fuese así de fácil, ¿no? Pero no es así, no Nosotros es no lo algo pensamos más. de leyes. Nosotros no lo Claro, pensamos más antes de presentarnos. Ellos, tú le dices aún, sí, preséntate porque tal. Y para adelante. Cuando el año que yo fui subdelegada, el último año, fui subdelegada porque no me apetecía ser delegada otra vez, porque también y es una exposición que a lo mejor a nosotras nos desgasta más que a ellos. A mí me desgastó mucho ser delegada y yo dije, bueno, soy delegada, que al final, y llamamos a un par de chicas antes que, bueno, también hubo un chico que no quiso, que fue el secretario, pero llamamos a un par de chicas para decirle, bueno, venga, preséntate de delegada, tal, va a tener respaldo, somos un equipo, lo que se dice siempre. Y hasta que al primer tío que llamamos, aparte del que estaba conmigo, que dijo que no, el primer tío que llamamos dijo que sí. Sin experiencia, ninguna. Y nosotras, habiendo sido delegadas, tesoreras, secretarias, un montón de años, nos lo pensamos 1000 veces a ver si lo vamos a hacer bien, si no lo vamos a hacer bien. Y además, si no lo hacemos bien, se señala de otra manera. Yo Sí, creo que también es más serio. nos se exigimos recrimina nosotras, diferente. porque eso, porque también se nos exige más a nosotras desde fuera, entonces al final lo reproducimos a nosotras mismas. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, con lo que decís, otra que me parece como que va muy ligado también a lo que hemos hablado al principio del acoso sexual. Yo me imagino que con los datos que ha dado Amalia, claro, es que con el acoso sexual tú te encuentras en esa situación con un profesor que es jefe de investigación o jefe de departamento de lo que tú estás estudiando, o el chaval que te ha acosado es, no sé qué cargos hay realmente muy bien en la estudiantil, pero pues Y es delegado. tesorero o es tal, y claro, ¿cómo vas a abrir la boca con esa persona que conoce a tanta gente, que tiene tanta visibilidad, que es además una figura como de, pues, ¿no? De poder al final, ¿no? Y que llega a muchísima más gente a la que vas a llegar tú y que pues, no sabes tampoco qué va a contar o qué no. Y Me yo, la verdad es que no me he encontrado muy complicado casos en también ese sentido. ese paso, ¿no? Casos en ese sentido de representantes estudiantiles, oye, no digo que estén limpios de polvo y paja, pero no me he encontrado en ese sentido. Sí que de profesorado que se siente, que se cree impune, pero es que no son, no solo se lo creen. Es que lo son. En la Facultad de Educación se ha jubilado hace un par de años un señor que se ha pegado X años de carrera babeando en clase, poniendo fotos de culo, porque, impresión plástica, chica, es que es arte. Eh, y diciendo barbaridades, no solo machistas, también homófobas, también racistas, con impunidad, porque como no está en las competencias en la ficha 12A, no, es que no es tonto, ¿no? No está en los apuntes como tal, son cosas que ese hombre dice en clase, pues impunidad. Vaya. Sí, bueno, es que te voy a ir más allá. Ha habido un caso que aquí entra machismo, entra racismo, de un profesor en la misma facultad, aunque él es de medicina, pero da clases allí. No voy a decir el nombre, pero ya con eso. Eh, que ha acosado con calificativos racistas a una chica Erasmus rumana, diciéndole su basura de familia, ratas de familia húngara y cosas así, por correo electrónico con su firma. Es que yo tengo los correos electrónicos que lo he visto, que es que no se ha escondido. Y hasta donde yo sé, esto lo denunciamos al servicio de inspección, esto me pilla a mí de delegada, lo denunciamos al servicio de inspección y al vicerrectorado de Relaciones Internacionales porque, claro, ella era de Erasmus Éramos. y ella quiso denunciarlo antes de irse porque para que no le pasara a la siguiente, ¿no? Pero como ella ya no está, que no tendrá en su teléfono, se para el tema.
Pero es que además, aunque ella ya no esté, están los correos y el consejo de estudiantes que tramitó esto. Y me fui yo y entró el siguiente delegado, y el siguiente delegado siguió con la tarea, y luego volví yo como subdelegada y seguimos con la tarea. O sea, que te quiero decir que esto es de hace 3 años más o menos. Impune. Nada, ¿no? No se toman medidas. No se toman medidas. Ni se las creen a veces. Ya. Y Claro, no, aquí hay unos correos, o sea, esto es que no pueden no creérselo Eso porque sí. hay una prueba que es que lo hizo todo por correo. Además era su vecina, que no la acosaba porque no le daba ni clase, pero coincidían en la misma facultad. Es que ella estaba en una carrera y él daba clase en la misma facultad en otra, pero vivía, no sé si encima o cerca. debajo de ella. Pero claro, con su correo, con departamento tal, no es director de departamento, pero bueno, todo el mundo firma con el departamento, facultad de tal, código postal. O sea, con su firma de profesor abajo, que digo, es que no sé si es imbécil, no está bien, digo, o es que se le da igual, digo, que Que también tienen puede ser, porque impunidad. claro, Tienen si impunidad no, total, entonces les da al lo mismo. al final ha tenido razón y es que no ha pasado nada. Que yo pensaba, madre mía, esto, bueno, un profesor que esto es más reciente y lo habréis visto, al actual delegado que era secretario y a mí y a otros estudiantes nos acosó por Twitter. No era acoso sexual, pero era una cosa, un tipo que no es ni funcionario, además que tiene un contrato bastante en ese sentido que dice, venga, adiós. Y no ha pasado hasta la fecha nada, enviamos todas una denuncia al inspector, al servicio de inspección, vamos, y desde entonces. Hay impunidad también por ese poder que tienen, ¿no? Yo creo. Voy a Sí. ir cerrando un poco este tema y metiéndolo otra vez un poco a lo que me gustaría que me contaseis vosotras como mujeres que habéis estado en la representación. Ya para acabar un poco, porque son las 12:17, ya me pone aquí. Sí. Y cómo lo veis vosotras, que a lo mejor en la inferioridad a nivel de sexos y tal, en la representación estudiantil, ¿cómo veis también eso a nivel de visibilidad, de si se os escucha, ¿no? Porque claro, no sé si hay mansplaining o ni siquiera les hace falta porque hablan ellos todo más tiempo o cómo se dan también a lo mejor en las asambleas, cómo es el funcionamiento a nivel un poco más interno o cómo lo habéis sentido vosotras siendo mujeres, si ha sido algo... Pues a ver, bueno, cuenta Clara primero, que está ahora mismo inactivo. Pues yo la verdad que no he encontrado tampoco, o no he notado a lo mejor unas dinámicas así por mi parte. Vamos, ahora mismo me soy de subdelegada, que es un cargo que no tienes que hacer tanto como el delegado, al fin y al cabo, es un poco de asesoría o de demás. Sí es verdad que como también tengo otras cosas, pues no estoy tan centrada a lo mejor en lo que es representación estudiantil, pero sí es verdad que, bueno, los proyectos que se comparten más o menos son equitativos, es decir, tanto lo presentan unos como unas. Y, y nada, sí es verdad que, bueno, lo que habéis dicho, vocalidad de feminismo, cosas así, a lo mejor más, es también más normal que se dirigida por mujeres y demás. Y en caso de la permanente nuestra, lo que es tesorería, localidad de extensión y demás, son más chicos, más chicos, y lo que son delegadas en redes sociales y demás, y feminismo, pues más nosotros. Pero vamos, que en ningún momento he encontrado actitudes paternalistas por parte de mis compañeros. Yo paternalista igual tampoco, cuando he estado. Sí hemos tenido ciertos roces, depende del año, porque hemos estado en distintos años, pero también porque al final las que damos el paso al frente solemos darlo porque tenemos bastante peso y es difícil discutirnos en muchas cosas, ¿no? O sea, yo cuando he sido delegada ya he sido claustrada unos cuantos de años y como que tienes ahí algo claro, pero las que hemos dado el paso enfrente, el problema son las que se quedan atrás. Yo Ya creo en este caso. también es cierto que yo, por ejemplo, o en general es como
yo soy delegada o a lo mejor no otra cosa, a lo mejor más, un cargo más delegada o así, porque yo si hago algo es porque lo quiero hacer bien o quiero ser implicado y demás. Entonces, lo que he dicho antes, que nosotras como que nos cuesta un poco más dar ese paso porque es como que queremos hacerlo todo de una manera mejor o más, o como más elaborada, por decirlo así, porque sabemos que, o tenemos muy interiorizado que tenemos que hacerlo de esa manera para que se nos reconozca, Sí, creo yo. sí, sí. Vale, pues Estamos viendo lo importante que es que estemos en organizaciones y que estemos en espacios donde se deciden cosas y ya está. Y es importante. En general, no solo en esto, porque No, siempre no, somos quienes más sindical, decimos estudiantil. que no. Entonces, a mí una vez una amiga me lo dijo, que ella siempre decía que sí, o sea, cuando le proponían, tienes que encabezar esta candidatura. Sí, eh, porque somos quienes más decimos que no. Y entonces quienes estamos más involucradas, como que tenemos en ese sentido la obligación de dar el paso adelante y de no dejar esos espacios para que los ocupen, para que los acaben ocupando hombres. Yo creo que somos más creativas, tenemos más capacidad de organizarnos, también tenemos otras cosas, pero sí es verdad que creo vamos, que nuestro papel en estos puestos, sin duda, no somos ni mejores ni peores, pero sin duda sí tenemos pues eso, también esa motivación y que después nos cuesta abandonar las cosas en las que nos Involucrado. montamos, nos involucramos. Por tanto, pues lo que decía Amanda, pues somos muy persistentes también. Así que bueno. nos han obligado también a hacerlo, ¿no? Yo creo que un poco También. de todo Sí. eso malo que vivimos, un poco, quizás la parte así buena que se pueda sacar es eso, ¿no? Que como nos cuesta más conseguir cualquier cosa, pues tenemos muchísima más persistencia y al final nos damos cuenta cuando damos el paso de que, coño, pues no es que lo hagamos bien, es que incluso lo hacemos mejor que ellos, ¿no? Porque nos ha costado más llegar a ese punto, al mismo punto donde puedan estar ellos. Vale, pues no sé, si queréis decir algo más o si no, acabamos y nos despedimos y cerramos. Yo diría eso, que es importante organizarse. Nosotras, por ejemplo, la plataforma 8M, pues hacer cosillas, formarnos y eso, y organizarnos donde sea para poder intentar, pues, con nuestras acciones y demás, llegar a cada vez más gente, convencer más gente de que estos problemas existen, tienen solución y si nos unimos, pues a lo mejor podemos encontrar y conseguir ese objetivo en común, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, yo también para finalizar, que ha estado estupenda la charla, que me ha encantado y que hablar de educación y bueno, de mujer, de igualdad o de educación sexual y súper importante, que tenemos que identificar esas necesidades que hemos ido hablando entre nosotras también, identificar esas cosas, esos espacios vacíos en los que todavía hay que trabajar mucho, ya sea en el ámbito de la educación superior o bueno, en institutos, en colegios, con profes, con familias, y que hay mucho que por hacer y lo importante es saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Sí, no conformarnos, sino eso. Intentar superar todas estas cosas. Efectivamente, y a donde se necesita. Gracias. Guay, pues nada, entonces voy a cerrar esto, ¿vale? Y nada, daros las gracias a vosotras por haber participado y nada, y invitar a la gente también a que se sume el día 6 al directo, que vamos a volcar un poquito lo que se ha estado hablando aquí y enfocándolo un poco también pues con la precariedad, ¿no? Que será el eje un poco transversal que tocará todas las mesas que se están tratando y que se van a ir colgando esta semana pues a YouTube y eso. Y nada, muchísimas gracias por todo, por ser representantes estudiantiles, por estar en la educación intentando hacer incidencia con la igualdad y con el feminismo y por estar aquí hoy conectadas y compartiendo todo esto. Y a ti, que a ti a mí estamos bien. Sí, es verdad. Eso. Gracias, Cristina. Pues nada, Gracias, un besito. Besito. Pero... Adiós.